Saludo fraternalmente a todas las personas que han atendido este día, la invitación, esta convocatoria de parte del Señor y de la Virgen para vivir estas jornadas, ya la número 27, jornadas marianas acá en la Arquidiócesis de Barquisimeto. También aprovechamos para saludar a las personas que están allí siguiendo esta transmisión a través de las redes sociales y de todos los medios, los canales que se han dispuesto para que este mensaje llegue a muchísimas partes, que esta onda no solo llegue acá a la Curia, sino que pueda llegar a cualquier rincón de Venezuela y del mundo donde llega esta señal. También saludamos a la parte logística. Me llama mucho la atención que la cantidad de personas que se ha sumado para que esta jornada mariana se desarrolle de la mejor manera. Saludamos a los hermanos del sistema de sonidos, por allá también a mis hermanos los frailes agustinos que están por allá, a los diferentes grupos de apostolados, comunidades, en fin, a todos los que hoy han dicho presente en esta convocatoria. El padre que anteriormente estaba acá compartiendo con nosotros esta reflexión hablaba sobre el papel de la Virgen dentro de lo que es la pastoral familiar, tan importante en nuestras parroquias y en nuestras arquidiócesis. El padre que luego va a seguir nos va a hablar del papel de María dentro de la vida de una parroquia. Este servidor, como religioso, como miembro de la Orden de Predicadores, les quiero compartir lo que ha sido en estos 800 y tantos años. La Orden de Predicadores tiene más de 800 años, fundada en el 1216 por Santo Domingo de Guzmán, un español nacido en Caleruega. ¿Y cuál ha sido la experiencia de la Orden de Predicadores con la Santísima Virgen María? También pues quiero aprovechar para hacer énfasis en que nosotros los religiosos, cada comunidad religiosa, cada orden religiosa, cada congregación, todos tenemos un lazo muy fuerte con la Santísima Virgen María. Si nos damos un paseo por todas las comunidades religiosas o las órdenes, cada orden tiene una devoción especial por una advocación de María. Aprovecho, por ejemplo, acá nuestros hermanos agustinos. Hace poco se celebraba la fiesta de Nuestra Señora de la Consolación. Si vemos, por ejemplo, a los carmelitas, su devoción es la Virgen del Carmen, Nuestra Señora del Carmen. Si nos vamos por allá con nuestros hermanos los salesianos, tenemos a Nuestra Señora, la Virgen, la María Auxiliadora, y así sucesivamente. Pues nosotros los dominicos tenemos como dulce protectora a Nuestra Señora del Rosario, a Nuestra Señora del Rosario. Nuestra Señora del Rosario, desde los inicios de la orden, la Virgen María ha estado muy presente y ha sido testigo de cómo durante estos 800 años la orden ha intentado vivir su misión. ¿Y cuál es la misión de la Orden de Predicadores? La predicación para la salvación de las almas. Entonces, para estas jornadas yo he querido compartir con ustedes esta siguiente reflexión, que tiene como título La Bienaventurada Virgen María desde el carisma de la Orden de Predicadores. Antes de compartir con ustedes cuál ha sido ese papel maternal de la Virgen dentro de la Orden, quiero aprovechar el espacio, el momento, para compartir con ustedes quién es mi fundador, quién es Santo Domingo de Guzmán. Y lo hago y aprovecho este micrófono, estas cámaras, pues porque es un santo muy poco conocido. Muy pocas personas, o hay muchas personas que todavía no conocen a Santo Domingo de Guzmán. Conocen a grandes santos de la Orden de Predicadores, como por ejemplo San Martín de Porres. ¿Quién no conoce a San Martín de Porres? Muchísimas personas. San Martín de Porres es fraile dominico, es parte de la Orden de Predicadores. También otro gran santo que es muy conocido, Santo Tomás de Aquino. Qué sacerdote, qué religioso, qué religiosa,
no ha tenido que leer la Suma Teológica? ¿Qué laico comprometido no ha tenido que leer la Suma Teológica? Bueno, por esa herramienta y por esa herencia que nos dejó Santo Tomás de Aquino, pues Tomás de Aquino también es conocido dentro de la historia de la iglesia. También grandes santas como Santa Catalina de Siena, muchas parroquias en Barquisimeto, en Venezuela y en el mundo llevan el nombre de Santa Catalina de Siena, pues Catalina de Siena también es una santa, una laica, no fue monja, una laica dominica que se enamoró de Cristo a través del carisma de Santo Domingo de Guzmán. Y así muchos santos y santas que han vivido ese seguimiento de Cristo dentro de la orden de predicadores. Pero, como decía, a nuestro Padre Santo Domingo de Guzmán, muchas personas todavía no le conocen. ¿Quién fue Domingo de Guzmán? En 3 minutos. Domingo de Guzmán nace allá en Caleruega, en España, en una familia noble. La madre, la beata Juana de Asa, el padre, don Félix de Guzmán. Desde muy pequeño le inculcaron la fe, le transmitieron la fe. Decía el padre con la ponencia sobre María en la familia, recordaba lo que hace poco pude vivir cuando visitaba el pueblo, la localidad de Caleruega, allá en España, y me preguntaba de dónde Domingo aprendió a amar a Jesucristo y aprendió a amar a María. Pues desde la familia. Eso no es teoría, esa es la mejor práctica que podemos hacer en familia, la transmisión de la fe. Entonces Domingo nace en una familia cristiana, en una familia con buenos valores, en una familia con principios. Y es dentro de esa familia que Domingo empieza a amar al Señor, a amar al hermano y también a amar a la Virgen. Ya luego, cuando él recibe su formación, es adolescente, va a su primera formación y luego es animado a recibir la formación religiosa. Domingo también se va enamorando de la Virgen María, al punto en que cuando tiene que ir al sur de Francia a cumplir una misión que se le encarga, se encuentra con un fenómeno muy particular, que hoy podemos decir, hermanos, eso hoy día se está viviendo y se está repitiendo. ¿Cuál era ese fenómeno que Domingo de Guzmán encontró en el sur de Francia, por allá en los años, en la Edad Media, por los años 1210, 1215? ¿Qué se encuentra Domingo? Domingo se encuentra con el impacto de las herejías. En el sur de Francia, Domingo se encuentra a los herejes, a los cátaros, a los albigenses y a todo aquel grupo que profesaba o que compartía y enseñaba doctrinas erradas sobre el Evangelio, sobre Jesucristo. Y una de las más importantes que estos herejes compartían y enseñaban a la gente era el dualismo. Y hablaban de que Jesús, la naturaleza humana y la naturaleza divina en Jesucristo no eran lo mismo, que se dividían, que no había, que era como el agua y el aceite. A lo que Domingo, cuando ve este fenómeno de la herejía, Domingo siente la necesidad y escucha en su interior la voz de Dios que le invita a luchar en contra de estas herejías, a luchar en contra de estas falsas doctrinas o doctrinas enfermas que estaban haciendo que la fe de la iglesia, en ese momento que por cierto la iglesia vivía un momento muy trágico en ese contexto de la Edad Media, y Domingo es inspirado ¿a qué? A proponerle a aquellas personas la verdad, a llevarle a aquellas personas la verdad, a proponer a Jesucristo. ¿Y cómo lo hace Domingo? Domingo aprovecha todo lo que está sucediendo a su alrededor y empieza a tomar lo bueno de todas estas experiencias, al punto en que ciertamente ve que los cátaros tenían fuerza y que su propuesta estaba calando en el corazón de aquellas personas, pero se fija en las cosas, entre comillas, buenas de los cátaros. ¿Y qué hacen los cátaros allá en el sur de Francia, en Fanjeaux y en toda esa región de Languedoc? ¿Qué hacen estos cátaros? Predican a pie. Y ese signo de predicar a pie, de ir caminando, de ir en dos, de visitar y de recorrer los caminos, eso le llama la atención a Domingo y se pregunta, ¿por qué la predicación en la iglesia no está llegando donde tiene que llegar?
Y ahí Domingo empieza a descubrir o se encuentra con una respuesta. Es que no estamos predicando como debe ser. No estamos proponiendo a Jesucristo como debe ser. Para ese entonces, hermanos, ¿quiénes podían predicar? Solo los obispos. Solo los obispos. No era como hoy que tú puedes formarte y salir a predicar delegado por tu párroco o por tu arquidiócesis. En ese tiempo solo era una actividad limitada y los únicos autorizados para hacerlo eran los obispos. Pero ¿qué pasaba? Los obispos lo hacían desde una plataforma muy diferente a cómo vivía la gente, Entonces no había una cercanía, no había ese calor de predicación, ese calor de iglesia, y por eso lo que predicaban no era creíble, no se creía mucho. Entonces, ¿qué hace Domingo? Ve que los cátaros utilizan el caminar, el acercarse a la gente, el practicar y el convivir con la gente. Por eso Domingo también toma de esta práctica lo que para nosotros los dominicos fue luego la vida, la fraternidad, la vida comunitaria. ¿Por qué? Porque los cátaros, además de que predicaban a pie, de manera sencilla, cercana a la gente, hacían vida comunitaria. Ellos se reunían a compartir, ellos se reunían a vivir su fe, y esto también Domingo, esto le llama la atención y lo toma. Entonces, este hombre castellano, español, en el sur de Francia, es inspirado por Dios a fundar lo que desde ese momento, hermanos, hasta el día de hoy ha sido la Orden de Predicadores. Una orden fundada por Domingo de Guzmán, ¿para qué? Para la predicación. ¿Y esto con qué objetivo? Para la salvación de las almas. ¿Quiénes somos los dominicos? Es una orden religiosa fundada por Domingo de Guzmán en el 1216 para la predicación, y está en función a la salvación de las almas. Ese es lo que define nuestro carisma de predicación. Ahora bien, María, y bueno, podría yo seguir hablando de Santo Domingo de Guzmán, que de verdad, hermanos, les invito a leer su historia porque es una historia fascinante. No es porque sea mi padre fundador, sino porque se van a dar cuenta cuando lean su historia. Entonces, dentro de esta experiencia de fundación de la Orden de Predicadores, la presencia maternal de María siempre ha estado. Y lo que nos cuentan los frailes de la primera generación, por eso, hermanos, es importante anotar todo. ¿Cómo sabemos nosotros los dominicos esto? Porque los primeros frailes cuando se reunían en capítulo o tenían alguna reunión, todo lo dejaban por escrito. Por eso, hermanos, ustedes en sus comunidades parroquiales, cada vez que celebren una reunión o se celebra algún acontecimiento, deje eso por escrito, porque no vamos a ser eternos. Vendrán nuevas generaciones, y qué bueno que esas generaciones se encuentren con lo que sus antepasados vivieron. Entonces, los primeros frailes, las primeras generaciones de frailes, se preocuparon por escribirlo todo, las experiencias, las visiones que tuvo Domingo o alguno que otro fraile, las anécdotas, todas las experiencias que se pudieron anotar están anotadas, y eso hoy día los frailes lo conservamos. Entonces, haciendo uso de este testimonio escrito, haciendo uso de este material, nosotros podemos decir que la Virgen María, en la Orden de Predicadores, ha cumplido una misión y la seguirá cumpliendo. Ha cumplido una misión que implica tres facetas. Cuando nos acercamos a la historia de más de 800 años de la Orden de Predicadores, descubrimos que María en la orden ha cumplido tres papeles fundamentales. El primer papel, María en la Orden de Predicadores para los dominicos ha sido una madre que inspira. Ella, desde el primer momento en el que Domingo se encuentra con aquella situación de las herejías, ella actúa como aquella madre que inspira. Llevándolo a la actualidad, madre, tú que nos estás escuchando, tú que estás siguiendo esta transmisión, tú que estás viviendo esa experiencia de ser madre,
tú estás sirviendo como signo de inspiración para tus hijos. La madre hoy día, el rol de madre hoy es un rol que inspira, es un rol que inspira. Entonces, para nosotros los dominicos, viendo a nuestra madre y viendo nuestra historia, en primer lugar, María ha sido esa madre que inspira. En segundo lugar, también podemos decir que María, en la orden de predicadores, para los dominicos, para nuestro padre fundador y para todos los santos que han adornado por tantos años y siglos la orden de predicadores, María también es una madre que consuela. Una madre que consuela. Entonces, cuando el dominico, la dominica necesita consuelo, busca inmediatamente a María, porque eso es lo que aprendemos en la historia de nuestra orden de predicadores y en la historia de nuestro carisma. María es esa madre que consuela. Entonces ya tenemos la segunda faceta de María. La primera, una madre que inspira. La segunda, una madre que consuela. Y la tercera, hermanos, y esto aquí los dominicos nos llenamos de orgullo, pero no porque seamos no, sino porque, bueno, hay que reconocer las cosas. La tercera faceta de María en la orden de predicadores es esa madre que enseña a orar. Es esa madre orante. Y orante, ¿por qué? Porque ora ella, pero también ora con sus hijos e hijas, los predicadores, los que el Señor nos ha llamado en el carisma dominicano. Entonces tenemos María como la madre que inspira, María como la madre que consuela y María como la madre que enseña a orar. Y aquí, hermanos, hacemos alusión a esa hermosa oración, que nació ciertamente en el seno de la iglesia, pero también hay que reconocer que fue dentro de la orden de predicadores donde esta práctica bendita, esta práctica que te lleva al cielo, esta práctica que salva, esta práctica que te instruye, fue tomando forma y fue evolucionando hasta que por fin tomó la forma que hoy conocemos. ¿Cuál es esa práctica, esa oración? El Santo Rosario. El Santo Rosario. Entonces ahí uno de los dominicos nos echamos así de... ¿Por qué? Porque según la tradición en la historia, Domingo de Guzmán, nuestro padre fundador, es también el fundador del Santo Rosario. ¿Ok? Bien, entonces, recapitulo. María que inspira, María que consuela y María que enseña a orar. ¿Por qué los dominicos decimos que el papel de María, la primera faceta de María dentro de la orden de predicadores, ha sido esa madre que inspira? Y es que, hermanos, al inicio de la orden, por allá en el 1215, 16, 17, la orden fue aprobada por el Papa en el 22 de diciembre de 1216. Fue aprobada la orden de predicadores. Los franciscanos fueron fundados unos 4 o 5 años antes que nosotros. Luego fuimos fundados nosotros en el 1216. Recibimos la aprobación papal el 22 de diciembre de 1216. Entonces, en ese contexto, ha sido María la que ha inspirado a nuestro padre fundador a abrazar la predicación, a arriesgarse por este nuevo estilo de predicación y a llevar la predicación de la verdad no solamente al sur de Francia, que fue donde nació la orden de predicadores nació en Toulouse, allá en Francia, luego se expande por España y así sucesivamente hasta que, bueno, fíjense bien por dónde está hoy la orden de predicadores, que está a nivel mundial, en Asia, en África, aquí en América Latina. Entonces María inspira a Domingo a predicar y de hecho el primer título, uno de los primeros títulos que se le da a la orden de predicadores en sus inicios, entre esos está los canes de Dios, los perros de Dios, porque según nuestra historia y la tradición, la beata Juana de Asa, madre de Santo Domingo, un día lo soñó que su hijo tomaba la forma de un perro, ¿no? Y que ese perro llevaba una antorcha. Por eso los dominicos al principio se les relacionaba como los canes de Dios, los perros de Dios, que van a incendiar el mundo con el fuego de la predicación. Pero había un título, hermanos, que
también es muy enternecedor para nosotros los dominicos. Y es que a los dominicos en sus orígenes se le llamaba los frailes de María. Los frailes de María. ¿Por qué? Porque desde los inicios María Santísima estuvo allí muy pendiente de esta orden. Tanto así, hermanos, que como les decía, para Domingo María fue inspiración. María le inspira a Domingo la fundación de la orden. Domingo, al ver a los cátaros y el éxito que estos tenían con su manera de vivir y de predicar, ve la necesidad de fundar un nuevo estilo, que para ese momento, hermanos, era una novedad. Para ese momento era una novedad. Las órdenes mendicantes para ese momento eran novedad. Y fíjense bien que todo esto también lo hacía San Francisco de Asís. ¿Qué hacía de extraordinario San Francisco de Asís? Predicar y de una manera pobre. Pues Domingo, contemporáneo de San Francisco, inspirado por la Santísima Virgen María, también se lanza a vivir la predicación de esta manera, en este estilo. Entonces vemos a María que inspira. En segundo lugar, hermanos, vemos que María, dentro de la orden de predicadores y la historia, María consuela. ¿Y por qué consuela? Porque desde sus inicios, hermanos, la orden de predicadores ciertamente surge como una nueva manera de predicación y una nueva manera de proponer el evangelio. Pero como es normal, la orden al principio tuvo gente que le agradó este estilo de predicación y este nuevo estilo de vida, pero también se encontró personas que no estuvieron de acuerdo con esta nueva manera de predicación. Entre esos, los mismos de la iglesia. Entonces, la orden al principio va a encontrar muchos, entre comillas, enemigos, personas que van a rechazar esta manera de predicación, personas que van a ir en contra de este nuevo estilo de predicación. Y es que Domingo, en medio de esa inspiración que él tuvo, decide enviar a sus primeros frailes al mundo. En ese tiempo, hermanos, recuerden que en la Edad Media, ¿cuál era la manera de pensar? El famoso fuga mundi. Había que salir del mundo, había que retirarse porque el mundo era malo, porque las cosas del mundo eran malas, y mientras más lejos de las cosas del mundo era mejor. Pues Domingo de Guzmán, inspirado por el Señor y la Virgen, decide lo contrario. No es fuga mundi, más bien hay que ir al mundo. ¿Y qué decide Domingo? Enviar a sus primeros frailes a las universidades. Y se pueden imaginar, hermanos, cómo era el escenario de las universidades en la Edad Media, cuando las universidades estaban en su nacimiento, en su florecimiento, ¿no? Domingo envía a sus frailes precisamente a las universidades, precisamente a las ciudades más importantes de la Europa medieval, a París, a España, allá a Madrid, a Alemania, a las ciudades más importantes de Alemania. Domingo de Guzmán, inspirado por la Virgen, envía a sus frailes a esos centros donde el bullicio, donde el mundo está en pleno desarrollo. Y es que Domingo acepta y reconoce que es precisamente en esos espacios, en esos areópagos, en esos lugares que hay que llevar la palabra, que hay que llevar la predicación. Ciertamente con esta práctica o con esta idea no está desechando esta otra manera de predicación, que es la vida monástica, ¿no? Porque también es un modelo o un modo de vivir la fe. Pero Domingo de Guzmán se arriesga, Domingo de Guzmán se lanza. Él le decía a sus frailes: déjenme tranquilo que yo sé lo que estoy haciendo, porque había mucha gente, entre esos muchos frailes, que le decían: Padre Domingo, esta idea como que es muy descabellada. Y Domingo, ¿qué le respondía? Usted obedezca y vamos, que yo sé que estoy haciendo, ¿no? Yo sé lo que estoy haciendo. Entonces, ¿por qué decimos que María consuela? Porque la orden al principio, hermanos, se encontró muchos detractores, se encontró mucha ofensiva, incluso dentro de la propia y de la misma iglesia. Entonces se cuenta en estas actas que se recogieron de los primeros años de la orden, que Domingo de Guzmán sufría mucho por esto y lloraba a lágrimas, viendo de que el proyecto de Jesucristo en la predicación corría peligro. Y Domingo de Guzmán pues sufría con todo esto que estaba pasando.
¿Y qué hizo Domingo? ¿Qué hacía Domingo? Se iba a la oración. Por eso hay un lema muy bonito de nuestro Padre Domingo que dice: de día hablaba a la gente de Dios y de noche hablaba a Dios de los hombres. Entonces, en esas oraciones, Domingo llora. Su oración se convierte en lágrimas, nos cuentan estas actas de las primeras generaciones de dominicos. Y en esas actas nos encontramos muchos momentos de visiones que tuvo Domingo con la Santísima Virgen María. Es decir, que la Virgen María se le aparece a Domingo en esos momentos de contemplación y en esos momentos de sufrimiento. Por eso nos atrevemos a decir que María para la orden es la madre que consuela. Y hay una visión muy particular, hermanos, que se las voy a compartir, y para nosotros los dominicos es un bonito signo y gesto de la Madre del Señor. Un día, Domingo, o una noche, después de rezar con sus hermanos, va a su celda. Y en la celda pues sigue orando. Y en medio de esa oración, Domingo tiene una visión. Y en esa visión, ¿a quién ve? Al Señor acompañado de su Santísima Madre, la Virgen María. Y en medio de esa visión, Domingo ve a una muchedumbre de religiosos y religiosas. Todas las órdenes religiosas de ese momento. Pero Domingo se da cuenta de que en esa muchedumbre que ve en esa visión junto a Jesús y María, no ve a los frailes, no ve a la orden que él ha fundado. Y esto pues le da más dolor y llora a lágrimas. Y luego en la visión Jesús le pregunta: Domingo, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Y le dice Domingo al Señor: es que no veo a mis frailes. Veo a todas las órdenes, pero no veo a mis frailes. ¿Dónde están mis frailes? ¿Dónde están mis frailes? Y lloraba amargamente. Luego Jesús le dice: ¿Quieres saber dónde está tu comunidad? ¿Quieres saber dónde están tus hermanos? Domingo le responde: claro que sí. Y en eso, en la visión, cuentan los primeros escritores de la orden, Jesús le pone la mano en el hombro a su madre, y su madre, dice la visión, que vestía con un manto color zafiro muy bonito, muy elegante. Jesús pone la mano en el hombro de su madre, y su madre abre su manto, y sorpresa para Domingo, que allí dentro del manto de María están sus frailes. Y en ese momento, pues imagínate tú, hermano, hermana, ese amor que ya tenía Domingo por la Santísima Virgen, y desde ese momento la Virgen es considerada la patrona de la orden. Estamos los dominicos bajo su patrocinio. La orden desde sus inicios hasta el día de hoy ha estado bajo el patrocinio de la Santísima Virgen María. Este consuelo, hermanos, de María ha permitido que, por ejemplo, la orden en más de 800 años no haya sufrido división alguna. Ciertamente en algún momento hubo un movimiento que intentó dividir a la orden de predicadores, pero ese movimiento no fracasó. Y hoy día la orden de predicadores se sigue manteniendo como una sola familia. Una familia que no solamente abraza a los frailes, sino que también son parte de nuestra familia dominicana las monjas que viven en conventos, en monasterios, en claustros. De hecho, la primera fundación que Domingo realizó fue una fundación femenina con algunas mujeres convertidas del catarismo, unas mujeres que fueron herejes, que estuvieron en el catarismo, que fueron cátaras, y que luego con la predicación de Domingo se convierten, y Domingo, que no perdió ninguna oportunidad, invita a aquellas mujeres a conformar la primera comunidad de monjas contemplativas. Ese convento o esa primera fundación se encuentra en Prulla, eso está al sur de Francia, y allí está todavía la primerita fundación de nuestro Padre Domingo, que no fue de frailes, sino que fue precisamente con estas mujeres que fueron cátaras, que estuvieron en el catarismo y que se convierten, y Domingo pues con ellas funda el primer convento, el primer monasterio de monjas de clausura. Luego también tenemos a las hermanas de vida activa. Acá en Venezuela tenemos a las dominicas de Santa Rosa de Lima, o dominicas venezolanas. Ustedes la pueden encontrar a ellas
sobre todo en Mérida. En Mérida tenemos muchísima presencia de las dominicas venezolanas. También en Caracas hay otras ramas de las femeninas, de las hermanas. También tenemos a la fraternidad dominicana. La fraternidad dominicana, que son mis hermanos que me acompañan en este día. La tercera orden, como se le dice, a los laicos dominicos que están aquí presentes, y que si usted está interesado en saber sobre la fraternidad dominicana, allá tenemos nuestro stand. Ellos también forman parte de la orden. De hecho, los hermanos que ya han hecho su promesa perpetua también firman como nosotros. Por eso, cada vez que usted escuche Fray Gustavo Adolfo Gallardo OP, o vaya a la parroquia, usted ve ese OP, o cuando reciba un acta de matrimonio o de bautizo, usted vea OP, mucha gente se preguntará, ¿y ese OP qué significa? Había un fraile colombiano que hacía juego con este OP. OP significa esto, la orden de predicadores, OP. Entonces, los hermanos laicos también están autorizados, luego de vivir su formación, de firmar con el OP. Y también tenemos a los jóvenes. Hoy, por cierto, tengo en la casa, ya en el Espíritu Santo, un grupo de hermanos, de los muchachos, de los jóvenes que han venido de diferentes partes de Venezuela. ¿Por qué? Porque estamos en ese proceso de renovación de la juventud dominicana, de la juventud de la orden acá en Venezuela. Y bueno, hermanos, en tercer lugar, María es la que enseña. María es la que enseña. ¿Y por qué lo decimos? Es esa madre que enseña a orar. Ella ha sido la inspiración para nuestro Padre Domingo y para las tantas generaciones de frailes en el rezo del Santo Rosario. A propósito del Santo Rosario, bueno, vamos a hacer aquí una promesa, un compromiso para las próximas jornadas marianas, aunque creo que ustedes ya han escuchado mucho del Rosario, ¿no? Pero sería bueno escuchar la historia exacta del Rosario. Saber que el Rosario, hermanos, así como la Sagrada Escritura, así como los sacramentos, así como muchas cosas de la iglesia, ha sufrido una evolución. O sea, no creamos que la Biblia cayó un día así como por arte de magia del cielo, sino que ahí hay una evolución, hay un trabajo. Igual que los sacramentos, la forma en cómo se le celebraba la Eucaristía en los orígenes no es la misma que ahora. Haya sufrido, y así como la Eucaristía, todos los sacramentos han sufrido, o han vivido, mejor dicho, una evolución a favor de la predicación y a favor del trabajo pastoral. El rosario, como hoy lo tenemos en su forma actual, también ha vivido esa evolución. Dentro de la orden de predicadores se tenía esta sana costumbre de saludar a la Virgen con lo que nosotros los dominicos llamamos el Salterio de María, que eran 150 Ave Marías que desde domingo y esas primeras generaciones se le dedicaba a la Santísima Virgen María. Me gustaría en otro escenario, en otro momento, hablar muchísimo del rosario. Otra práctica de oración que nos enseña María es que los frailes eran muy atormentados en la noche, bueno, todavía. Y no solamente los dominicos, todos los frailes, la vida religiosa, en fin, todos somos atormentados en el camino de la vida. Pero dice la historia que en los inicios los frailes eran muy atormentados por la noche, y que estos frailes le decían pues a Domingo y luego al beato Jordán de Sajonia, que fue el sucesor de Domingo, que cómo hacían para luchar contra estos ataques del maligno. Y se instauró dentro de la orden el rezo cantado de la salve todas las noches. Por eso, hermanos, cada vez que nosotros hacemos completas, la oración de completa que todos ustedes conocen, luego de oración de completas, antes de ir al descanso, que hacemos el canto de la salve. Eso, hermanos, nació en la orden de predicadores. ¿Y cómo nació? Por algo práctico, ¿no? Los superiores en ese momento, Domingo y el beato Jordán de Sajonia, le proponen a la comunidad y luego lo llevan a capítulo y es aprobado el rezo de la salve antes de ir al descanso. Una recomendación que le hacemos también a todos ustedes. Y semanalmente en los conventos de los dominicos se cantan las letanías y así sucesivamente. Así que, hermano, bueno, de verdad agradezco a los organizadores de este evento por tomar en cuenta a la vida religiosa y por tomarnos en cuenta a nosotros los dominicos para participar con ustedes en estas jornadas marianas. Yo no soy de acá, yo soy de Maracaibo, y saben ustedes cómo somos los maracuchos de regionalistas y con la chinita, por ejemplo.
O sea, para la chinita, la chinita para nosotros lo es todo, ¿no? Pero en estos 6 meses, apenas tengo 6, 7 meses aquí en Barquisimeto, me he dado cuenta de la sana devoción que tiene el pueblo de Barquisimeto y el pueblo de Lara por la Santísima Virgen María. Entonces, de verdad les felicito. En estos días celebramos el Día de Barquisimeto. Les felicito por ese signo y les invito, hermano, hermana, a que aprovechen estos espacios. Qué bonito verles a todos reunidos en este día y responder como lo han hecho hoy. Pero sigan respondiendo así. Sigan preocupándose, hermanos, por su formación, por tener y promover una sana devoción a la Santísima Virgen María. Y recordemos siempre lo que María siempre nos ha dicho. Ella no es la protagonista. Ella quiere que sigamos a su Hijo Jesucristo. Ese es el mandamiento de María. María nos ha dado un mandamiento y es que hagamos lo que Jesús nos diga. Así que gracias por este espacio. Que Dios les bendiga. Y ya saben dónde encontrarnos, Parroquia Espíritu Santo, en las redes sociales, los viernes en el Café con los Frailes Dominicos a las 10 de la mañana por la emisora de la Arquidiócesis. Si alguno tiene una pregunta, alguno tiene una inquietud, y si no,